Pero todo aquel que a tiempo llegó y en los soportales sitio encontró, pudo verlos desfilar mientras el mayor marcaba el compás. Y hasta puede que llegaran a ver a través de algún balcón la silueta de una infanta que a su pueblo cautivó. Evocación de aquel Madrid, de mi juventud que ya nunca más volveré a vivir. Bueno, pues como podrían ver todos los espectadores, hemos cambiado de escenario, aprovechando esa canción maravillosa, Evocación, que creo que es uno de los temas más bonitos de tu repertorio, que además lo grabaste a dúo con tu madre. Estamos en un espacio de evocación. Es una lástima que no se pueda ver todo. Luego a lo mejor hacemos una pasada para incluir en el vídeo, porque aquí se respira belleza, y vamos, por todos los lados, nostalgia y arte. Es incalculable los tesoros que hay en este espacio, que es el Museo de Olga Ramos. Exactamente. Que está Y en estoy tu casa. junto a la pianola que tantas veces se tocó en aquel café de la Puerta del Sol, que luego estuvo en la calle de La Palma. ¿Cuántos lugares? Es de finales del 19, es una pianola norteamericana. Así que todos son recuerdos de los cafés, todos de mis padres. Maravilla. Maravilloso. Y esa puerta que tienes detrás que perteneció, ¿no? Al local de la calle de La Palma. Ahí, o sea, lo que estaría detrás, en la calle de La Palma, lo que estaba detrás era la calle, y esto era el vestíbulo. Aparte de, bueno, los magníficos mantones que nos están rodeando, 22. que es un concilio de cupletistas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, vamos a seguir un poco con esta entrevista, Olga. Quería preguntarte qué suponen para ti, qué recuerdo tienes de esos cafés concierto que tanto significaron en tu vida y en la vida de tus padres. Tuve la suerte de ser una niña cuyos padres trabajaban con la música. Y entonces yo de chiquitita, en un cuco, en un cestito, me ponían entre mi tía Beatriz, que era la batería, y mi padre el saxo, clarinete y bandoneón, y allí yo, chiquitita, mi banda sonora fueron las zarzuelas, la música de concierto, las canciones que estaban de moda, porque tocaban todo tipo de estilo, eran buenísimos, unos musicazos, los 5 músicos de la Orquesta Olga. Cuando ya fue un poquito más mayor, cuando llegaba del liceo francés, hacía los deberes detrás del escenario, en el camerino. O sea que toda mi infancia estuvo rodeada de música, y de música buena. Bueno, yo quiero que sepáis todos los seguidores del canal que el talento musical de esta mujer es tan grande que se aprendió el sitio de Zaragoza de oído, Claro. y sustituyó a su tía en la batería tocando el sitio de Zaragoza solamente de oído. Con lo difícil que es. Pues sí, porque le salió un contrato y mi tía se puso enferma. Y entonces yo tenía 16 años y le dije a mis padres, yo me la sé. Y entonces ellos se fueron conmigo, yo de batería, con la pianista, con toda la orquesta, y yo tocando el sitio de Zaragoza, solo de habérselo oído cientos de veces a mi tía. Bueno, creo que fue el maestro Guerrero, ¿no?, quien le dio un piropo extraordinario a la orquesta de 5 componentes de tus padres. Cuéntanos esto. Pues en cierta ocasión tocaron mis padres. Mi padre era el instrumentista, era el arreglista. En aquella época se decía maestro arreglador. Y él reducía a 5 músicos una orquesta sinfónica. Y su fuerte era tocar zarzuela. Pero la zarzuela tampoco la tocaban entera. La zarzuela la tocaba una selección que a lo mejor duraba media hora. Y él tenía el arte, no solamente de hacer que esa orquesta sonase muy bien, sino que enlazar un motivo con otro de la zarzuela sin que se notara. Total, que un día tocan la Alsaciana, un exitazo, el público de pie aplaudiendo, y se acerca un señor con muy buen porte,
al pie de escenario. Y le dice a mi madre, Olga, ¿quién ha hecho los arreglos? Y ella muy orgullosa dice, mi marido, Enrique. Y dice él, pues felicítele usted de mi parte, y quien lo dice es Jacinto Guerrero. Qué maravilla. Y otra vez, mi madre era tan buena violinista, que un día, y cantaba de vez en cuando en el Café Universal, pero sobre todo lo que hacía era tocar el violín. Se acerca Sorozábal y le dice a unos amigos, esta señora debería dedicarse solo a tocar el violín, de cómo le gustaba cómo tocaba. Es que mi madre tocaba el violín, que está, uno de ellos está ahí, el pequeñito, ya os enseñaremos cosas. Y tocaba el violín también, que lo hacía hablar. En cierta ocasión, un periódico italiano, Il Corriere della Sera, dijo, Olga, il violino chi parla. Se oía la letra. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, estamos hablando justo de una persona fundamental en la vida de tu madre y en la tuya, de Enrique Gamboa, Claro. el Cipri. Yo creo que independientemente de que Olga ha sido la artista de cara al público, creo que él te ha inculcado tanto amor por la música como ella, sin duda alguna, ¿no? Tuve mucha suerte. Háblanos un poco de tu padre, Olga. Pues mi padre, lo he dicho muchas veces, ha sido la pareja perfecta para una mujer de temperamento, que mi madre tenía mucho temperamento, era muy simpática, ¿eh? Y era además muy cariñosa, pero tenía ese brillo que tenía tocando el violín y el escenario, eso lo tenía también en su vida personal. Y entonces, claro, él la entendía perfectamente, sabía que la estrella era ella, porque mi madre se enamoró de mi padre por su talento, ¿eh? O sea, tenían admiración mutua. Ella también sabía que era un musicazo, un gran compositor, pero él prefirió quedar en segundo plano y se conformó, y lo digo entre comillas, con que ella le cantase sus cuplés. Evocación de aquel Madrid, de mi juventud, que ya nunca más volveré a vivir. Una de sus canciones, dedicada a ella, claro. Ahora mismo pueden creerse que tengo la carne de gallina, ¿eh? Yo me estoy abanicando, perdonadme, me estoy abanicando, pero estoy asfixiada con este calor que está haciendo en Madrid. Bueno, háblanos un poco de ese local de la calle de La Palma, Olga, de las noches del cuplé. Era el único lugar en donde la ciudad se podía identificar. La gente venía a ver a Olga Ramos porque querían oír la ciudad. Y ella, pues, les complacía con un espectáculo fantástico en el que al cabo del tiempo yo intervine. Empecé cantando una canción en francés. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Y poquito a poco fui cantando otra canción y otra canción, subiéndome al escenario, anunciando el espectáculo. Yo era un poco allí el alma, digamos, que estaba por detrás, porque era la que atendía al público, miraba las cuentas, entraba a la cocina, supervisaba todo, hacía la compra. Pero, poquito a poco, como me estaba enamorando de esa manera el cuplé, de tal forma, y mi madre no quería, mi madre no quería que fuera artista, pero poquito a poco fui tomando sitio y ella cediéndome sitio. Y hacíamos unos dúos las dos maravillosos. Las dos sentadas en ese sofá que está por ahí, el sofá de Cleopatra, cantando canciones a dúo como Aquel café de la Puerta del Sol, que eso es una manera que yo compuse en recuerdo del Café Universal. Así que fue una maravilla el poder tener la oportunidad de aprender de la que, en mi modesta opinión, lo hizo con tanta sabiduría. El cuplé hay que amarlo, conocerlo, no cantarlo con una voz demasiado potente porque pierde su encanto. El cuplé es ternura. Ella decía, yo hasta el cuplé más pícaro lo canto en serio. Fijaros lo que eso encierra. Y claro, lo que yo nunca he querido hacer es imitarla, porque siempre el original es mejor. Lo que hay que hacer es aprender de los maestros y luego cada uno poner su propia personalidad. Y eso lo puede certificar todo el mundo que te sigue porque tú tienes tu propia personalidad. Muchas gracias. De hecho, creo que volviendo a las noches del cuplé, creo que ese local tu madre lo salvó
de convertirse en una hamburguesería, ¿no? Sí, ella cuando regresó de México, porque mientras estuvo toda su vida, mi madre y mi padre trabajaron sinceramente por unos sueldos muy pobres, muy poquito, bastante escasos, ¿no? Como eran dos sueldos, pues pudieron permitirse el lujo de llevarme a mí al liceo francés, que era tan caro. Pero ese es el único lujo que tuvieron. Lo demás era complicado. No ganó mi madre dinero a lo largo de su vida, pero cuando debutó en el último cuplé ya la empezaron a pagar mejor. Y luego cuando fue nuestro, por cosas de la vida, porque ella cuando se murió el propietario, con tantas ofertas que le habían hecho para ir a México, se fue. Antes no quiso irse por fidelidad a este señor, porque sabía que si se iba a cerrar el local, y entonces, pero murió, lamentablemente murió, y entonces ella aceptó el contrato que le había salido para México y vino con dinero. Y ese dinero lo tenía guardado en el banco y le dijeron: Olga, van a convertir el local de la calle de La Palma en una hamburguesería. Que no tengo nada en contra de las hamburgueserías, pero a ella le dio mucha pena. Y como el año anterior, cuando llegó de México, el local ya estaba cerrado, la decoradora le dijo: Olga, ¿me puedes comprar los muebles del local? Y ella no tenía ni idea de que lo iba a poner el local ni nada. Y por pena, y porque la habían acompañado durante tantos años, compró todos los muebles y los llevamos a un local que nos dejó un amigo en Alcobendas. Y cuando se puso el local por eso de que ella vio que lo iban a convertir en una hamburguesería y no quería, pues volvimos a colocar todo en su sitio. Las contraventanas, las candilejas, la pianola, la gramola, los espejos pintados a mano y hasta el óleo, que era como una especie de abanico gigante, que era un telón de fondo que estaba en el escenario, que habían pintado los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios que estaban en la calle de La Palma. Se lo había encargado el dueño y representaba como una escena de París, del Moulin Rouge, de Toulouse-Lautrec, algo así como ese pintor, ¿no? Y ese telón con todos los muebles había estado un año en ese local. Y lo colocamos todo. Y cuando colocamos, el día anterior de la inauguración, en el año 80, y cuando colocamos el telón había perdido su colorido y era sepia. Y nos quedamos helados, pero ya no podíamos hacer nada, era el día anterior, y dijimos: vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí y bueno, pues como nadie, a lo mejor hay gente que no lo recuerda, pero cuando nosotros volvimos al día siguiente, aquel telón había recuperado sus colores. Explicación: que me la den, no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuál fue la explicación. Pero eso es cierto, y los camareros que estaban entonces lo pueden atestiguar, y lo dejamos. Claro, tenía manchas de humedad, no estaba perfecto, pero el color lo había recuperado. La magia del cuplé. La magia del cuplé. ¿Dónde fue la última actuación de tu madre, Olga? ¿Fue allí o...? No, la última actuación ya fue en Las Vistillas, donde voy a volver este año. Ella volvía a Las Vistillas todos los años porque pensaba que ahí la podía ver el pueblo llano de Madrid, porque su local era caro, era un local de noche, y allí ya ella se entregaba a la gente. Decía que las verbenas eran el veraneo del pueblo, y actuar en Las Vistillas para ella. Y allí en el año 2000, no sé en qué año empezó Telemadrid, pero fue con Olga Ramos, y luego yo creo que un año después ella estuvo allí en la calle de La Palma. Perdón, en Las Vistillas. Fue su última actuación. Yo la recuerdo en una entrevista siendo como era ella, siempre tan honesta, porque claro, ella era extremeña, Sí. pero ella decía que no quería que no entendía una calle en Extremadura porque realmente ella no había hecho nada por Extremadura, sin embargo, a Madrid le debía todo, ¿no? Y ella se había entregado Sí, pero por fíjate Madrid. que en todos sus espectáculos nombraba su procedencia. Ella decía: soy de tierra de conquistadores. Cuando estaba en México decía: soy de tierra de encontradores. No quería herir susceptibilidades. Fueron dos culturas que se mezclaron. Ahí vino el mestizaje. Y cuando estaba en Madrid decía: yo soy de tierra de conquistadores. Pero a Madrid le debo todo, decía. Es cierto, es que vino con 11 años, hay que entenderlo también. Claro. Y encima se casó con mi padre, que era un madrileño, como la copa de un pino, pues no te digo nada. Bueno, y demostró que era de tierra de conquistadores porque vino a conquistar Madrid. Nació niña guapa, nació en Badajoz, en el 18, esquina al Casón. Eso es una canción de un poeta extremeño y mía.
Qué bonito. ¿Qué crees tú que dejó tu madre como legado al mundo del cuplé? A mí me ha dejado una herencia invaluable, una forma de cantarlo, de expresarlo, de contarlo, única. Y entonces yo tengo la suerte de haberla visto, ya lo he dicho antes, y eso dejó Olga, un recuerdo de una forma diferente, de darle una dimensión diferente al cuplé. Aquel café de la